Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, daros las gracias por la presencia de las personas que estáis aquí en la sala 21 de marzo de Tres Cantos y las personas que nos estáis siguiendo en directo a través de YouTube, a través del canal Vicus. Bueno, primero decir que es un momento importante en el que hemos decidido traer esta jornada aquí a Tres Cantos, porque dentro de 7 meses nos enfrentamos a elecciones tanto autonómicas como municipales, y tenemos que ser conscientes de la importancia de nuestro voto, ya que dependiendo del gobierno que salga de las urnas, así serán las prioridades y la forma, transparencia y participación a la hora de tomar las decisiones sobre lo común. Lo deseable es que se gobierne con altura de miras, es lo que pretendemos, y para que las medidas a corto plazo que se tomen con debida atención, planificación y resiliencia a largo plazo, porque hay que ser conscientes de que las decisiones que se toman hoy en los gobiernos tendrán un impacto no solo en las generaciones presentes, sino también en las generaciones venideras y repercutirán de forma importante en las futuras decisiones políticas, económicas y fiscales. La forma de hacer política y su orientación implican una determinada configuración de ciudad, unas condiciones de vida presentes y futuras. En base al contrato social básico entre los gobiernos y la ciudadanía, ese contrato básico incluye el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas, que en Tres Cantos, precisamente donde estamos, brilla por su ausencia, ya que entendemos y sabemos, nos consta que se gobierna de parte y con una mala praxis en la contratación pública. Y eso es uno de los motivos por los cuales, como Asamblea de Más Madrid, hemos decidido hoy traer aquí esta jornada. Uno de los síntomas por los cuales sabemos que no hay una buena praxis en contratación pública y que no hay transparencia en Tres Cantos es que la ciudadanía tricantina no tiene fácil acceso a la información de cómo se gestiona y se gastan los fondos públicos. Es una cuestión tan básica como es el acceso fácil a la forma en la que se toman las decisiones y a la información que respalda dichas decisiones, no se dan en nuestro municipio. Por este motivo, hemos organizado esta jornada para poder debatir en Tres Cantos sobre estos temas que tanto nos preocupan y nos ocupan. Para ello hemos traído a expertos y expertas en temas de transparencia y gobernanza y voy a presentaros a continuación a la primera ponente, María José García Solana. Gracias, María José, por venir a acompañarnos esta tarde. Es doctora en Ciencia Política, Administración y Relaciones Internacionales, profesora asociada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense desde 2008 y técnica de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio desde 2001. Sus principales líneas de investigación son la colaboración público-privada, las políticas públicas, administración y gestión pública, y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, contando con muchas publicaciones en estos campos de investigación. Ella nos va a hablar de procesos de gobernanza y rendición de cuentas públicas. Muchas gracias. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Teresa, por la invitación y por permitirme poder compartir esta tarde de martes con todos vosotros y con vosotras y bueno, pues de alguna manera poder reflexionar. Yo creo que eso es sobre todo una de las cuestiones que cabe en el ámbito de la gobernanza, sobre todo reflexionar sobre los modelos de sociedad y democracia, en definitiva, que queremos impulsar desde las diferentes sociedades y sobre todo desde las administraciones públicas que más nos tocan y gobiernos locales que son los que nos tocan en este caso a nosotros. Bueno, en primer lugar, sí que comentar que existe cierta variedad de conceptos, ¿no?, que utilizamos de una manera a veces similar, como modelo de paraguas. Bueno, es importante al menos establecer de manera conceptual o por lo menos delimitar sobre qué estamos hablando, ¿no? Si es sobre gobernanza pública, si lo que estamos hablando es de gobierno abierto, si estamos hablando de democracia. Es decir, todos estos conceptos están interrelacionados, lógicamente, pero es importante establecer qué elementos son los que nos aporta cada uno de ellos. No todo es un cajón desastre, ni todo cabe en ese cajón desastre del concepto de la gobernanza, para empezar, porque además son conceptos complicados y difíciles de definir, pero es importante al menos hacer ese esfuerzo de dónde colocar cada uno de ellos. En relación para comenzar, es importante establecer
ya hay suficiente bibliografía académica, autores que establecen ese concepto de gobernanza y buena gobernanza. Es importante no olvidar, además, que este concepto de nueva gobernanza es fruto de un proceso reactivo. Es decir, venimos desde los años 60, 70, 80, 90 y principios de este siglo de un proceso llamado nueva gestión pública, que lo que intentaba era, entre otras cuestiones, vaciar el Estado. Vaciar el Estado, delimitar, en este caso, las administraciones públicas y reducir el espacio que ocupaba buena parte de la intervención del Estado en el ámbito, a veces entendido como usurpado por el Estado en el ámbito del mercado, y esa es la filosofía neoliberal que en buena medida corrió a lo largo de los diferentes años en numerosos países y además apostada y apoyada por diferentes instituciones internacionales. Ahora vemos que las instituciones internacionales apoyan otro tipo de medidas, pero es importante recordar de dónde procede. La nueva gobernanza no sustituye la nueva gestión pública, sino que intenta convivir de alguna manera con el instrumental y las propuestas de reforma de la administración y modernización de los gobiernos que plantea esta corriente para comenzar a hablar de gobernanza. Pero además gobernanza con una característica concreta. No es una gobernanza neoliberal, no es una gobernanza de las grandes instituciones, es una gobernanza pública. Por eso los conceptos de gobernanza que debemos manejar y que creo que es lo más apropiado para en nuestro contexto manejar es el de gobernanza pública. ¿Y por qué? Porque estamos hablando del espacio público, de la construcción del espacio público. ¿Qué implica ese concepto de gobernanza? Pues ese concepto de gobernanza es un paradigma comprensivo, es decir, es el mecanismo teórico, práctico, que nos ayuda a comprender qué tipo de sociedad y el estilo de gobierno queremos implementar. Y en el que convive tanto el modelo del Estado, un Estado en red, un Estado colaborador, un Estado interrelacional, un Estado que interacciona con el contexto, pero igualmente una administración que debe ser abierta, que debe ser cercana a los ciudadanos, ¿no? Ese deber ser, ¿no? Pero por otro lado, una sociedad que sí reclama, es decir, una sociedad que procede de ciertas experiencias en el proceso democratizador, en definitiva, y hemos pasado, comento más adelante, bueno, yo tengo un virtud, un defecto, y es que me voy emocionando, me voy saltando de diapositivas, pues voy conectando el discurso. Partimos lógicamente de un elemento que es el de la democracia moderna, con una serie de elementos, pero estamos en otro tipo de democracia, una democracia contemporánea en la que debemos incorporar otra serie de elementos, y entre esos elementos está este concepto de gobernanza pública, es decir, un modelo, una comprensión de cuál debe ser el estilo de gestión y de gobierno de nuestras sociedades, que pasa irremediablemente por una serie de criterios que tienen que estar vinculados sí o sí a un nuevo concepto de legitimidad. Partimos de una crisis de las instituciones y esa crisis de las instituciones tiene que no solamente revisar y retornar a la legitimidad legal, que no se abandona, a la legitimidad por rendimiento, pero también una legitimidad por transparencia institucional, de rendición de cuentas. Es decir, una legitimidad que lo que busca fundamentalmente es abordar a partir de los valores y de criterios de la sociedad actual compleja, otro tipo de criterios, otro tipo de valores, otro tipo de valores públicos. Y ese concepto de construcción de valor público desde la sociedad, con instrumentos de participación con la sociedad, es lo que nos ayuda a poder situarnos, ¿no?, como sociedad y, lógicamente, desde un posicionamiento social y político. Lógicamente, la necesidad de ubicarnos en un espacio en el que la participación real cobra, desde el punto de vista teórico-práctico, un valor fundamental y, además, la posibilidad de articular esos instrumentos, ¿no? Bueno, como vimos, este salto de democracia moderna a democracia contemporánea tiene matices que no son secundarios y que tienen que ver con las sociedades actuales. Y es necesario captar y conectar con estas sociedades actuales, ¿vale? ¿Y por qué es necesario volver al concepto de democracia? Porque hay conceptos que se nos olvidan cuando hablamos de gestión y hablamos de nuevos procesos de modernización administrativa. Y es necesario situar todos estos conceptos nuevamente en el discurso. Es decir, lo que estamos construyendo es democracia, y democracia pública a través de instituciones públicas y de gobiernos locales. Y pasa irremediablemente por la construcción, en este caso, de nuestras sociedades complejas a partir de la participación y de la interacción con el entorno social. Organizaciones sociales, ciudadanos, empresas, es decir, asociaciones empresariales, comerciales. Esa es la complejidad con la que nos toca gobernar y con la que nos toca gestionar. ¿Y qué buscamos con toda esta red? Pues, por un lado,
una participación, es decir, un bien en sí mismo, que es un objetivo social y un objetivo del Estado, que es la incorporación de los ciudadanos y la construcción del espacio público, pero también el refuerzo de estas instituciones, la legitimidad de nuestras instituciones. Sin los ciudadanos y el apoyo de los ciudadanos, sin el conocimiento por parte de los ciudadanos de la labor de los gobiernos, difícilmente vamos a poder generar confianza, ¿no? La trust que dicen las corrientes anglosajonas es la necesidad de volver a reconstruir la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Porque seamos claros, en este momento existe un déficit de confianza. Y más cuando tenemos gobiernos locales, autonómicos o de diferentes tipos, en los que además el ciudadano es visto como alguien que controla y que además, bueno, pues interfiere, no participa, no aporta, sino interfiere en la gestión de gobierno. Por lo tanto, es necesario cambiar ese enfoque, y ese enfoque parte de las ideologías, lógicamente, y que en cada discurso ideológico y político de las diferentes corrientes, pues lógicamente es necesario situar qué pensamiento se tiene y qué construcción se realiza de esa democracia, qué construcción se realiza de ese ciudadano y qué construcción se realiza de esa interacción entre los gobiernos, las administraciones y los ciudadanos. Porque desde ese marco podremos comprender y podremos, en este caso, generar un discurso alternativo y un discurso, lógicamente, que permita deconstruir y volver a construir esa realidad del espacio público. ¿Vale? Junto con este concepto hay otro concepto vinculado, que es el de gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto, que para numerosos autores es el nuevo paradigma de la gobernabilidad democrática, es decir, es el margen en el que debe soportar, en este caso, los gobiernos, y que no se asientan en un instrumento tecnológico, única y exclusivamente. ¿Qué supone la utilización, partiendo de lo que voy explicando, ¿no? ¿Qué supone utilizar el concepto de gobierno abierto? Pues una visión simplista pues permitiría, bueno, pues es que nosotros tenemos plataformas de transparencia, es que nosotros tenemos una serie de elementos telemáticos. El concepto de gobierno abierto, partiendo de este discurso político, es lógicamente un concepto mucho más complejo. ¿Por qué? Porque implica el refuerzo, en este caso, de los principios constitucionales. Es decir, el gobierno abierto tiene que volver a retomar esa legitimidad constitucional y legal que tienen las estructuras. No es la huida, no puede ser la huida del derecho administrativo, no puede ser la huida o el desmantelamiento de las estructuras burocráticas, no puede ser única y exclusivamente el aplanar las estructuras. Pues formamos parte de un proceso histórico, la construcción del Estado y la construcción de las administraciones, que deben, en este caso, adaptarse y reinventarse, pero sin desmantelar ese marco constitucional y ese marco legal. Bien entendido en este contexto, ¿vale? No simplemente agitarnos la Constitución, que de nada sirve. Otro elemento, junto con el marco constitucional, el marco de participación. No solamente desde el punto de vista de la participación, diferentes corrientes, autores, instituciones nos establecen diferentes niveles de participación. La información no es participación. La información es información. A veces es un prerequisito previo necesario para poder establecer mecanismos de consulta o de participación. La información es unilateral, la participación es interacción. Y dentro de esa interacción, el voto en una página web no es participación. Es una consulta que implica una cierta interacción, pero la participación implica la conexión a las políticas públicas, ¿vale? Eso lo comentaré después. Nuevas tecnologías y, lógicamente, legitimidad de instituciones. Hay un estudio que hizo un colega, Ignacio Criado, está publicado desde el 2016 junto con Rubalcaba, en el que establece, bueno, pues diferentes percepciones sobre el concepto abierto, ¿no? Y estaba muy vinculado a esa necesidad de transparencia, datos abiertos, participación, ¿no? En más de un 38%. Es decir, existe una serie de baterías y de elementos que se pueden utilizar, lógicamente, como instrumentos de gobierno abierto y que son importantes potenciar y desarrollar. ¿Vale? La siguiente. Vale. Y razones para implementar el gobierno abierto. ¿Por qué es necesario el gobierno abierto? Bueno, si no ha sido suficiente, explicativo y convincente las pequeñas pinceladas que he dado antes, pues bueno, pues además, porque las razones de implementar el gobierno abierto es porque es eficaz. Es decir, es eficaz desde el punto de vista de la participación. Es decir, porque al final atrae, lógicamente, al ciudadano. En este caso, bueno, incrementa lógicamente la transparencia, que es un poco al hilo de lo que estábamos abiertos. Es decir, el gobierno abierto no deja de ser un conjunto de herramientas que forman parte de la ley de transparencia, los portales, otra serie de instrumentos, pero que debe ser pensado previamente, ¿vale? Por lo tanto, esta gobernanza pública
toma otra referencia, ¿no? Y el concepto de transparencia no aparece aislado en un ámbito que no se sabe muy bien dónde está, si es modernidad, si es qué tipo de política es. Bueno, pues la gobernanza pública se asienta en estos tres elementos, ¿no? Por un lado, la colaboración, como bien hemos dicho, la participación ciudadana y la transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, lo que ya me he ido adelantando, ¿no? Que es importante establecer qué tipo de participación queremos realizar con nuestros ciudadanos. En la época de las democracias modernas aparecen los primeros mecanismos de valoración de satisfacción, etcétera, etcétera. Pero ese es el modelo de participación ciudadana que queremos en un contexto de gobernanza. ¿Realmente es el adecuado para este contexto en red? En este caso lo que buscamos es otro tipo de propuestas, más de la lógica del servicio, de procesos de co-creación y cogestión. ¿Por qué? Porque se da valor público, la construcción y la participación de los ciudadanos aportan valor público en cada una de las fases de la construcción de la política pública y del servicio público. Ese es el objetivo fundamental. Si ese no es el objetivo, entonces estamos hablando de otra cosa y es importante identificar en cada uno de los momentos de qué estamos hablando. Estaremos hablando, pues a lo mejor, de consulta, de conciliación, de información, de otras cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de un concepto de participación en un contexto de gobernanza, tenemos que saber qué instrumental es el que estamos utilizando para poder ubicarnos, qué estamos haciendo, ¿no? Y qué esperamos o qué queremos al final construir como gobiernos locales. Si quieres pasar a la siguiente. Por lo tanto, el objetivo fundamental y el sentido de la participación en un contexto de gobernanza es no solamente información consulta, sino una participación activa, ¿no? Una relación asociativa con el Gobierno. Los ciudadanos se comprometen en el proceso de la política pública. Y aquí es donde se produce un pequeño salto novedoso en los últimos años, que es considerar no solamente la política pública como una política de información y comunicación, de acceso de los ciudadanos a la información, sino una política de modernización. Es decir, es una política que debe ser considerada de transformación, en este caso de los gobiernos y de las administraciones públicas. Junto con el resto de políticas de innovación tecnológica o como queramos llamar, ¿no? Es necesario abordar esta visión transversal de la política de transparencia en este contexto de gobernanza. Porque si no estaremos haciendo, como digo, otro tipo de política, una política más unidireccional. En este caso, bueno, pues ni buena ni mala, solamente buena y mala para los ciudadanos, lógicamente, pero desde un punto de vista político, bueno, pues tenemos que ser conscientes, ¿no?, del tipo de espacio y de instrumentos que estamos utilizando. Modernización administrativa, ¿por qué? Porque además esta participación, bueno, de participación ciudadana, pues hay diferentes herramientas, ¿no?, que son conocidas y evaluadas y valoradas por los ciudadanos, ¿no? El portal de participación, la página institucional. Pero si de todas estas diapositivas, a mí personalmente la que me resulta más interesante es la de eficacia, es decir, herramientas más eficaces por los gobiernos locales para promover la participación ciudadana. En este caso, bueno, pues foros públicos, redes sociales, portal específico de participación, páginas web y fundamentalmente juntas de vecino o barrio y oficinas de atención al ciudadano. Sí que es cierto que estos son instrumentos clásicos, ¿no?, podríamos decir, de la democracia moderna, que es necesario revisitar desde este contexto. Es necesario innovar. Es necesario innovar en este ámbito. Ya se realizan experiencias con foros telemáticos y con otro tipo de instrumentos, pero la única forma de poder transformar el comportamiento y las actividades, en este caso, y el desarrollo de servicios de una manera concreta, que para eso es la política pública, es la incorporación de los ciudadanos en todo este proceso. ¿Y por qué? Porque la política pública de transparencia, vista desde esta visión modernizadora, se vincula a la calidad democrática. Es decir, al final, de lo que estamos hablando es cuánto de democracia y cuánto democrático es nuestros gobiernos y nuestras administraciones locales, ¿no? Hasta qué punto todo este instrumental de políticas públicas, de ideario, ¿no?, lo que hace es reforzar los criterios de legitimidad democrática y, en definitiva, las democracias actuales, ¿no?, en el contexto social en el que nos ubicamos, ¿no? Y desde el enfoque de la política de transparencia hay tres ámbitos de aportación que realiza la transparencia vista como política pública. Por un lado, el contenido, por otro lado, un ámbito procedimental y otro de resultados. De contenido, desde el punto de vista de la libertad y de la igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque
entronca directamente con la libertad de acceso a la información y con la igualdad en el acceso de los ciudadanos. Como vuelve la administración, el acceso a datos vuelve a democratizar, en este caso, el acceso de los ciudadanos a la información pública, ¿no? El concepto de universalización, ¿no? Tan complejo, pero en definitiva un concepto de universalización de la información, de no retenerla de una manera individualizada. Procedimental, como hemos visto, ¿no? Desde el imperio de la ley, con la creación de un marco legal de transparencia a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel de las comunidades autónomas, las diferentes ordenanzas que tienen los municipios, medidas además que limiten también ese acceso, vinculado todo lógicamente en materia de protección de datos, pero sin extralimitarnos en ese ámbito de la protección, lógicamente. La accountability y la rendición de cuentas, es decir, el acceso procedimental a la información y a la comprensión del dato. No solamente es el dato abierto, es la comprensión de ese dato y la participación incluso en el diseño de los indicadores con la sociedad, ¿no? De qué indicadores incluir en un portal de transparencia. ¿Realmente nuestras asociaciones municipales a todos los niveles comprenden los datos que subimos? Pues bueno, dudo mucho. La mayor parte de la población, pues a lo mejor de ciertos perfiles podrán acceder y tendrán, ya os digo que mi madre de 87 años, no. Y es necesario, porque al final, si queremos generar una estructura de gobernanza pública, si ese es el objetivo real de democracia, al final forma parte de ese ADN. La incentivación, además, de la participación ciudadana con herramientas reales. Es decir, ¿para qué vamos a hacer una consulta? ¿Para qué hacemos consultas? Consultas realmente que permitan hacer transformaciones de la política pública y que impacten directamente en los barrios, ¿no? en los ciudadanos, en el día a día de los ciudadanos. La consulta de dónde coloco la estatua de la rotonda, pues a lo mejor hay alguien que le emociona, pero a mí personalmente me resulta irrisorio desde el punto de vista de lo que implica el desarrollo de los principios democráticos. Puede ser un previo para arrancar puede ser un previo, pero no nos podemos quedar ahí después de 15 años consultando dónde ponemos la estatua. Y participación tanto a nivel macro como a nivel micro. A nivel macro, desde el punto de vista de las instituciones, pero también a nivel micro, desde el punto de vista de lo que decía, ¿no? De los barrios y de ciertas entidades con las que posiblemente sí que hay que hacer un acercamiento mucho más directo en el proceso de participación. Y finalmente, pues lógicamente empoderar al ciudadano, como dice Amartya Sen, ¿no? Que si no empoderamos al ciudadano, difícilmente se va a sentirse ciudadano, ¿no? Y miembro de una sociedad. Pues en definitiva lo que queremos es empoderar al ciudadano. ¿Queremos empoderar al ciudadano? Esa es la pregunta. Algunos dirán que sí, otros pues sí, pero poquito. O no. Y finalmente resultados. ¿Qué buscamos? La satisfacción y, sobre todo, desde la construcción del Estado y de las democracias y de nuestras administraciones, un mayor refuerzo de la legitimidad de nuestras instituciones. En los extremos del modelo del Estado, ¿qué hay? Entonces, lógicamente, la legitimidad de nuestras instituciones dentro de esta mejora, dentro de esta dinámica de transformación es necesario, pero no podemos olvidar que todos estos instrumentos y toda esta preocupación está en torno al refuerzo de unas instituciones político-administrativas que es necesario, ¿no? plantearse, ¿no? Esa legitimidad, no solamente de legalidad, de rendimiento, sino de transparencia y de participación con los ciudadanos, ¿no? de resultados y de procesos. Si el ciudadano se siente partícipe del proceso, pues posiblemente hay ciertas cuestiones que serán mucho más enriquecedoras. Al final generamos valor público. ¿Y qué es el valor público? ¿El valor público lo generamos los empleados públicos? Pues no, lo generamos en un apartado concreto de nuestro día a día, pero el valor público se genera con la interacción con los ciudadanos, con las entidades sociales. No he entrado en la dinámica de los pros y contras de la participación, ¿no? la élite de la participación, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, cualquier dinámica de participación creo que es necesario y es necesario incorporarla si queremos reforzar en nuestros modelos de instituciones públicas. Por eso mismo, porque el modelo de Estado, aunque ahora retomamos todo lo que tiene que ver con lo neopúblico, etcétera, pero el modelo de Estado no es, ha estado y sigue estando en crisis, ¿no? Nuestras instituciones públicas, sin que miremos todos, ¿no? al Consejo General del Poder Judicial.
no es solamente el nombramiento de los miembros, es mucho más allá. En este caso, el Consejo General de Poder Judicial es una administración, entre otros, que tiene una serie de elementos de independencia. No y en este caso la elección es uno de ellos, pero hay muchos más. Entonces, al final, la independencia de las instituciones, la participación, y en este caso, y la transparencia de estas instituciones, sí es importante. La elección, no la transparencia. La transparencia de ciertas instituciones, ¿no? Y nada, para terminar, solamente decir que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, como decía Eleanor Roosevelt, y al final, la construcción de las democracias forman parte del andar colectivo de los ciudadanos. Y bueno, pues cualquier cuestión, disculpadme si me he enrollado mucho, creo que sí, pero... Muchas gracias, María José. La verdad que escuchándote nos damos, yo por lo menos me doy cuenta de lo alejado que hay a veces, cuánto nos alejamos en la gestión, ¿no?, del horizonte de la democracia, de la participación y de tener en cuenta a la ciudadanía, que para eso trabajamos para ello, ¿no? Y detrás está la vocación también de lo que es servicio público, que también se nos olvida, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ha sido 5 pasos más allá de lo que se suele ver, y más en municipios como en el que estamos. Ya te lo adelanto, que ojalá preguntaran hasta por la estatua. O sea, con eso es que ni por eso preguntan. Quiero agradecerte tu exposición y voy a dar paso a Alberto Oliver. Alberto Oliver, compañero diputado de la Asamblea, es ingeniero industrial del Estado, portavoz de Transparencia y Vigilancia de las Contrataciones de Más Madrid en la Asamblea, además de experto en temas de industria y digitalización. Cuando quieras, Alberto. Bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis venido de aquí, a las que nos estéis eventualmente viendo por streaming. Y muchísimas gracias, María José. Como me saqué la oposición hace relativamente poco, uno de los temas era precisamente la nueva gestión pública y nunca terminé de tenerlo muy claro, y con la exposición la verdad es que lo has dejado muy claro. Yo no estaría participando hoy aquí en estas jornadas si no fuese por una persona que tengo aquí al lado, por la señora Victoria Anderica, que fue la que cuando a mí la dirección de mi grupo parlamentario me encargó hacerme cargo de la contratación pública del grupo parlamentario, no de la contratación del grupo parlamentario, sino de la vigilancia de la contratación pública en la Comunidad de Madrid, me cogió por banda y me enseñó lo poco que yo sé, que todavía la veo a años luz. Entonces, yo le quería agradecer expresamente el haberme dedicado tiempo y esfuerzo, porque la transparencia es una cuestión que suena como bastante etérea cuando la tienes desde lejos, pero que cuando más te acercas y cuanto más aprendes, casi muchas veces por ósmosis, acabas entendiendo que es muchísimo más poderosa de lo que te pensabas en un primer momento. Entonces, más allá de la rendición de cuentas, yo creo que es importante entender que la transparencia en sí misma es una herramienta transformadora. Ahora contaré por qué. Y otra de las cuestiones que es importante entender es que todas las organizaciones, y aquí incluyo también la mía, son resistentes a la transparencia. Es decir, a veces incluso con buena voluntad, que, de hecho, muchas veces con buena voluntad se ve la transparencia como un elemento disruptivo. Por ejemplo, con respecto a lo de la herramienta, a lo de que la transparencia es una herramienta transformadora. Los procesos de contratación en cualquier organización, sobre todo cuando es pequeña, tienden a ser muy vinculados a personas cercanas, ¿no? Entonces, cierras los procesos de contratación y acabas colocando a gente que conoces, a tus amigos, Bueno, pues a través de la transparencia, si tú abres los procesos de contratación, resulta que te llegan más perfiles, y si lo haces bien, y si lo haces de verdad, con transparencia y con justicia, y te lo crees el tema de la transparencia, que ese es otro de los temas importantes, es decir, no lo haces de cara a la galería, acabas encontrando perfiles sorprendentes y que además mejoran infinitamente la organización en la que tú trabajas. Eso que permite que la organización mejore, crezca y se perpetúe. La endogamia, yo también he militado en organizaciones bastante endogámicas y que han acabado regular, lo que permite es precisamente que se genere una especie de dinámica en la que las contrataciones de personas pues acaban restando a la organización y generando dinámicas perversas en las que al final la gente teme por su puesto de trabajo más allá de la dinámica de transparencia, ¿no? Entonces, eso como en ese sentido quería poner este ejemplo porque creo que es muy revelador y es como muy concreto y muy aterrizado de la transparencia en las organizaciones, y también acompaña al tema de las resistencias, ¿no?
Con respecto al tema de las resistencias, yo recuerdo, por ejemplo, en Podemos abanderó, yo estuve en Podemos desde el primer día, como quien dice, Podemos abanderó la transparencia de las instituciones. Las organizaciones son resistentes por un exceso de transparencia que puede derivar en una fiscalización excesiva de sus cosas. Por ejemplo, en Podemos al principio colgábamos hasta las facturas de los taxis. ¿Qué ocurría? Pues que OK Diario sacaba que Pablo Iglesias se va de fiesta en el taxi de no sé qué. Obviamente las noticias eran mentiras, pero el exceso de transparencia llevó a que hoy la gente que vivimos esa experiencia tengamos reticencias a determinadas cuestiones de transparencia. Entonces, siempre hay que pensar, hay que buscar el equilibrio entre lo que nosotros, entre lo que ayuda a las organizaciones a crecer y lo que aporta valor a la ciudadanía y las resistencias que se generan dentro de las propias organizaciones a la hora de impulsar esa transparencia, ¿no? Porque en ese equilibrio, en esa está la posibilidad de continuidad, la posibilidad de reproducción, la posibilidad de avanzar de las propias organizaciones. Y luego es que la falta de transparencia, obviamente la transparencia es una herramienta transformadora también porque evita, cuando tú proyectas luz sobre determinados aspectos de la vida pública, lo que estás evitando es que haya sombras. Y en ese sentido hay bastantes informes. Nadie se pone muy de acuerdo en cuáles son las cifras de verdad, pero por ejemplo la OCDE cifraba el coste de la corrupción en nuestro país en 60.000 millones de euros anuales. Eso implica que estamos tirando bien por acción, bien por omisión, y ahora entro en esa parte, por acción, bien directamente mordidas o contratos fraudulentos, contratos inflados, y la otra, estamos tirando por la basura porque adjudicando determinados contratos lo que estamos pervirtiendo es la libre concurrencia de empresas que tendrían la posibilidad de hacerlo ya no solo a mejor precio, que puede ser, pero hacerlo de manera adecuada o de hacerlo en una relación calidad-precio mucho mejor, y estamos evitando la posibilidad de que eso ocurra, ¿no? Y esas empresas, yo he escuchado un montón de empresarios decir, no, bueno, esto está amañado, ya es que no me voy a presentar este tipo de contratos porque es que no lo voy a ganar. Esto se lo han adjudicado ya antes de hacerlo. Y eso pasa, cuanto más pequeño es el municipio, más fácil es este tipo de chanchullos. Es decir, en la Administración General del Estado, proporcionalmente existe mucha menos corrupción que en un pueblo de Lugo o que en un municipio de la Comunidad de Madrid. Aunque hay municipios de la Comunidad de Madrid, como este que nos encontramos, que solamente entrando en el portal de contratación te encuentras sorpresas bastante interesantes. Pero bueno, supongo que luego Teresa ahondará en este sentido. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Desde el ámbito de la Comunidad de Madrid? Nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos la capacidad de legislar. Yo creo que hay dos instrumentos que son esenciales para la buena gobernanza pública y para de verdad impulsar estas cuestiones más allá de las resistencias que se generan. Estaríamos hablando siempre del Consejo de Transparencia Buen Gobierno o Consejo de Transparencia y Participación, y el otro elemento es la Agencia Antifraude. El primero de los elementos sí tiene que servir como garantía del acceso a la información, porque las administraciones ya hemos visto que no son homogéneas, hay personas que están francamente concienciadas. Yo he conocido directoras generales de la Comunidad de Madrid francamente interesadas en que de verdad se hiciese un ejercicio de transparencia en nuestra región. Pero claro, necesitas de la colaboración de las distintas consejerías para llevarlo a cabo. ¿Qué ocurre? Que ahí es cuando te encuentras que Hacienda no te suelta los datos, porque es que no le interesa. Todavía tenemos pendiente la actualización de los datos, creo, desde el año 2016, de los cierres contables en el portal de contratación pública. Digo, para que tengáis una idea, ¿no? Y además se asegura de que toda la información que tiene que estar permanentemente disponible a través de los canales de los canales web, de los que hablaba antes María José, pues está. Por ejemplo, nos encontramos que a día de hoy la Comunidad de Madrid sigue incumpliendo la obligación que tiene de colgar toda la información relativa a las concesiones público-privadas. Es el único punto que incumplen, por lo que sea. Solamente en la M45, que es una concesión público-privada, ya hemos gastado ya más de 2.000 millones de euros, cuando es una carretera que estaba valorada en 289 millones de euros de las arcas públicas, y la previsión, de acuerdo con los cálculos que hemos realizado, es que nos vamos a ir a los 3.000 millones de euros de pago a las constructoras. Digo, para que tengáis una idea de por qué creemos que a lo mejor esa información no está adecuadamente colgada en la página web. Con el metro ligero este, el de Pozuelo y Boadilla, con ese metro ligero nos vamos a ir a los 4.000 millones de euros de concesión público-privada, ¿no?
Y el segundo de los elementos que hablábamos de la agencia antifraude, ¿no? De la agencia antifraude sería la que se encargaría de velar del cumplimiento del cumplimiento de la legalidad más allá de lo que es público y visible. Es decir, cuando nosotros entramos en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, yo llevo la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, no somos muchas veces capaces de entender qué es lo que hay detrás de un contrato, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a toda la contratación de material de transporte aéreo de China durante la pandemia. Bien, 15 de los 18 contratos que se adjudicaron y más de los 18 millones de euros fueron a parar a una empresa que se había creado escasamente hacía 2 años y que se llevó, pues eso, 15 de 18 contratos y la gran mayoría de los euros facturados, ¿no? Y es una empresa que radica en Zaragoza, que aparentemente se le han encontrado vínculos con algunos viejos conocidos del Partido Popular, pero tú ves los contratos y es difícil probar cualquier cosa. Y yo me he tirado 2 días en la consejería viendo todos los expedientes de contratación, y desde un punto de vista administrativo están perfectos. No, ahí no está el problema es anterior. El problema es quién ha llamado al funcionario y le ha dicho que esto lo tiene que hacer. Por supuesto, el funcionario no te lo va a reconocer. Entonces, la agencia antifraude, ahora entraré en esa cuestión, es importante, ¿no? O, por ejemplo, el contrato de mascarillas del hermano de Ayuso. Entre el hermano y el colega de Ayuso se llevaron 1 millón de euros crudo, de un contrato de 1,5 millones. La única manera que tuvimos de enterarnos de que eso estaba pasando fue porque hubo una filtración a los medios de comunicación, hubo una filtración al entorno de Pablo Casado, y nos acabamos enterando que efectivamente pues eso estaba ahí. Pero si no, es imposible saberlo. Con contratos COVID, ¿no? Pues no sé cuántos contratos hacen al mes, pero del orden de 35.000 contratos mensuales entre todas las administraciones de la Comunidad de Madrid. Claro, controlar eso con un grupo parlamentario de 24 diputados, no os digo ya si tienes menos, pues es francamente difícil, porque cada uno de esos contratos lleva sus especificidades, tienes que comprobar si tiene la documentación anexa, tienes que comprobar si han pedido 3 ofertas, es francamente difícil. ¿Y eso quién lo sabe? Lo saben los funcionarios, que lo están haciendo, y eventualmente te pueden avisar de que hay determinadas cuestiones que no se ajustan a la legalidad o que pueden hacer o que puede haber determinadas cosas que a ellos no les cuadre, porque al final son ellos quienes hacen los expedientes, ¿no? Incluso con la página de contratación de la Comunidad de Madrid hemos llegado a ver cómo han modificado links, quitado links de la página de contratación para no poder encontrar determinados contratos, han modificado expedientes, que eso es una cosa que es muy difícil de probar, pero hemos visto cómo han modificado expedientes, y bueno, pues la administración tiene una parte también bastante oscura, que la agencia antifraude pues podría encargarse de todo ello, ¿no? Yo creo que me he liado con el orden en el que iba a contar las cosas, pero bueno, da un poco igual, ¿no? Siempre he hablado de los 2 elementos que, desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, son capaces de garantizar que tendamos hacia una transparencia. Y esto tiene que tener una serie de cuestiones, ¿no? En la agencia antifraude de la Comunidad de Madrid, en el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, tiene que tener 2 cuestiones esenciales. La primera es independencia, porque la Administración siempre es reticente a dar la información que necesita. Y la segunda es independencia económica, porque a día de hoy, porque hay 2 maneras de ahogar a una institución de estas características. La primera es colocando a tu gente afín que te tape los pufos, o que te tape la información, o que te haga informes favorables, y la otra es dejándoles sin medios. Esto no lo hace solo la Comunidad de Madrid, ¿eh? Lo estamos hablando que también el Estado muchas veces, el gobierno más progresista de la historia, también lo está haciendo en el Gobierno de la Nación, y ha dejado básicamente, se dedica a pleitear permanentemente con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado español, de tal manera que está ahogando de recursos a esta institución y no pueden realizar su trabajo. Es que es materialmente imposible. Es como si tú pides un papel y te dan carpetas desde aquí hasta el suelo. Pues te han fastidiado. ¿Esto cómo se puede solucionar? Pues bien, existen mecanismos. Ahora, la parte de independencia personal voy a entrar luego a través de la agencia antifraude, y la independencia financiera la cuento en este sentido. Es muy importante que los organismos puedan presentar sus presupuestos directamente a la Cámara Legislativa, es decir, a la Asamblea de Madrid en este caso. ¿Por qué? Porque hay 2 maneras de hacerlo. La primera es
el gobierno te hace el presupuesto y lo integra dentro de su presupuesto, y la segunda es el gobierno hace su presupuesto y tú, como ente independiente, le insertas el presupuesto y entonces es la Cámara la que tiene que votar por ese presupuesto. Entonces ya no es una decisión del gobierno donde puede decidir qué presupuesto te asigna, sino que eres tú que decides y luego es la Cámara públicamente la que decide si eso va para adelante o no. Con respecto a la Agencia Antifraude, sabéis que recientemente se ha aprobado una directiva a la Unión Europea, que es la Directiva 1937/2019, que esencialmente dice a los Estados miembros de la Unión Europea que tienen que legislar en favor de los denunciantes de corrupción. No te dice cómo, pero te da vías, ¿no? Entonces ellos hablan básicamente de dos posibilidades, los canales internos y los canales externos. Los canales internos vendrían siendo todos aquellos mecanismos que permiten que los funcionarios de las administraciones le cuenten a sus propios jefes que hay corrupción, que sus jefes están corruptos. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, tenemos la experiencia de Castilla y León, donde desde el año 2016, que se pusieron los canales internos de denuncia, ha habido un total de, a ver si lo adivináis, 0 denuncias, por lo que sea. ¿Por qué? Porque, claro, si Teresa es mi jefa y yo tengo que denunciarle que mi jefa es una corrupta, pues no tiene como mucho sentido que yo le escriba un email a través de un canal interno que le va a llegar a mi jefa para que luego yo acabe como el Rosario de la Aurora. No son pocos los casos de denunciantes de corrupción en este país que acaban arruinados, teniendo que vender sus propiedades, perdiendo sus trabajos y perdiendo su salud mental. Que esto es muy importante, ¿no? No voy a contar historias particulares, pero bueno, hay testimonios de sobra en Internet y entrevistas de sobra. Podéis buscar, por ejemplo, los de Ana Garrido y lo que ocurrió con todo el testimonio de la Púnica. Y entonces, por eso es fundamental crear agencias antifraude que sean de nuevo independientes tanto económica como en la parte de dirección, y hay que garantizar determinadas cosas. Para proteger la independencia de la agencia, nosotros lo que proponemos es copiar el modelo de la Agencia Valenciana Antifraude, que permite que sea la sociedad civil quien proponga una terna de candidatos sobre la cual luego la Asamblea Legislativa decide cuál es el más idóneo. De alguna manera estás preservando la legitimidad de la Cámara para decidir sobre los perfiles correspondientes y, por otra parte, estás asegurando que son personas de reconocido prestigio y avaladas por la sociedad civil quienes pueden acceder a esos cargos. También hay que asegurar, como decía antes, la independencia económica. La Agencia Antifraude Valenciana tiene un presupuesto de unos 4 millones de euros, pero todo lo que ha revertido ya en las propias arcas a través de la corrupción que ha evitado, o sea, no solo de la que ha revisado y obligado a devolver, sino además toda la que ha evitado, compensa con creces todo el gasto que se ha hecho en la misma, ¿no? Por otra parte, hay que proteger al denunciante. Como decía, buena parte de los denunciantes acaban mentalmente inestables, laboralmente jodidos, judicialmente empantanados hasta las cejas y económicamente arruinados. Y todo esto, una agencia antifraude tiene que ser capaz de conjugarlo. La agencia tiene que ser capaz de asegurar que judicialmente una persona va a poder seguir un proceso hasta el final, porque ser denunciante de corrupción en este país es un deporte de riesgo. Laboralmente, el estatuto que nosotros proponemos en la Comunidad de Madrid permite blindar durante el periodo de denuncia a aquellas personas que se atreven a denunciar la corrupción dentro de las administraciones, con un estatuto que vendría siendo, sin entrar en comparaciones, parecido, que permitiría asegurar que esa persona no pierda su puesto de trabajo, que si sufre presiones, los responsables de dichas presiones tienen el castigo adecuado, etcétera, ¿no? Económicamente, porque al acompañarte sobre todo en el proceso judicial, los gastos se reducen muchísimo y asegurándote tu trabajo y tu estabilidad mental, permitiéndote que tú sigas en tu trabajo, pues puedes seguir manteniendo tu vida. Y mentalmente, porque también proponemos que se acompañe a los denunciantes de corrupción durante todo este proceso, porque denunciar la corrupción en este país es muy duro, ¿no? Y voy a acabar ya casi aquí. Voy lanzando una pregunta al público, ¿no? Como hemos visto, denunciar la corrupción en este país es cuanto menos complicado. Quienes lo hacen, normalmente lo hacen por amor al arte o porque son verdaderamente democráticos, porque lo realmente fácil en este país es no denunciar. Es callarse, incluso entrar en la rueda y ya está, y te quitas de líos.
En el año 2016, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia lanzó un programa emulando algunas cuestiones de Estados Unidos, un programa de Estados Unidos que había tenido mucho éxito, que era el programa de denuncia de cárteles, donde básicamente el denunciante se lleva un porcentaje de la parte que ha evitado o que se ha recuperado para la administración, ¿no? En este caso, la CNMC lo que hace es exonerarte de la multa que te tocaría. Aquí de momento no te compensan, pero a mí me gustaría lanzar una pregunta al aire, no es una pregunta que tenga resuelta, pero quizás también podríamos animar a los denunciantes de corrupción con este tipo de cuestiones. Y sin más, yo creo que me he quedado ahí justito. Yo pensaba que me iba a quedar más corto, pero al final es que me enrollo como las persianas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por poner datos y caras, aunque no del todo descubiertas, al problema que supone denunciar la corrupción desde dentro, con las consecuencias que tiene para la vida personal, ¿no? Entonces, solamente se va a poder destapar esa corrupción si hay una protección real a la persona que da el paso adelante y lo denuncia, ¿no? Voy a dar paso a la tercera ponente, que es Victoria Anderica. Victoria Anderica es actualmente asesora en el Ayuntamiento de Madrid, por Más Madrid. Ha sido directora del proyecto de transparencia, desde donde impulsó y puso en marcha las medidas necesarias para implementar una política de transparencia en el Ayuntamiento de Madrid en época de Manuela Carmena. Anteriormente, Victoria ha trabajado en la organización Pro Transparencia Access Info Europe, desde donde coordinaba proyectos de investigación y campañas sobre la transparencia de las instituciones públicas. Además, ha sido profesora y coordinadora del módulo Derecho a Saber, Legalidad y Transparencia. Cuando quieras, Victoria. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Bueno, pues efectivamente yo vengo de aterrizar todos estos conceptos que nos ha presentado primero María José, que luego ha ido completando Oli, y yo, o sea, mi experiencia con la transparencia viene de la sociedad civil, ¿no? De aprender qué datos necesitamos para poder exigir una rendición de cuentas a los gobiernos, y luego me llamaron y me dijeron, pues ahora vienes y lo haces, ¿no? Y entonces es lo que hicimos en el Ayuntamiento de Madrid. Antes de empezar a contaros cómo lo hicimos, porque ahí me puedo enrollar más o menos y ya depende de las preguntas que tengáis, sí que me parece interesante bueno, continuar con algunas reflexiones que han lanzado mis compañeros, que son, en primer lugar, es que cuando uno piensa en el marco teórico de la transparencia, ¿no? Surgen como muchas cuestiones. María José nos decía que la transparencia puede llegar a ser algo muy complejo, ¿no? Que la gente no entiende o que su madre de 80 años no va a entender, y eso es totalmente cierto. Su madre de 80 años ni la mía, hay muchas cosas que no va a entender, ¿no? Por eso el cómo ponemos en marcha políticas de transparencia es tan importante, ¿no? No se trata solo de arrojar datos, sino ver cómo contamos un relato con esa información, ¿no? A lo mejor tu madre no va a ser capaz de leer un Excel lleno de datos, pero es capaz de ver un mapa en el que estás indicando dónde están todos los bancos de la ciudad donde se pueda sentar, ¿no? Y ese mapa lo puedes tener en un móvil o lo puedes tener expuesto en un cartel. Uno de los países donde donde hay más ejemplos curiosos en cómo llevar la transparencia a lugares recónditos es la India, donde a través de carteles por todas las ciudades se ponía a disposición de la gente la información más necesaria, ¿no? Para poder relacionarse con la administración. Por eso es muy importante, cuando pensamos en a quién dirigimos las políticas de transparencia, pensar que el número de usuarios de nuestro portal de transparencia, portal de datos, incluso del portal de participación, aunque ya sé que no estoy aquí para hablar de participación, pero también diría, la cantidad no importa porque los portales de transparencia, la transparencia, no solo tiene un efecto curativo por lo que hace Oli con los contratos, ¿no? Que los lee y encuentra corrupción, sino que tiene un efecto disuasorio también. Solo el hecho de que sepas que la información se va a publicar hace que tú gestiones mejor, ¿no? Eso es una realidad. Pero luego tenemos que tener en cuenta que el número de usuarios no importa porque son muchos actores, es decir,
en los portales de transparencia, en la mayoría de países del mundo, el primer reutilizador de la información es la propia administración, que en este caso son también partidos de la oposición, y sobre todo los periodistas. Es decir, a mí no me importa no ser yo la que lee la información en el portal de transparencia, pero sé que hay una serie de periodistas a nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal que están interpretando esos datos, que están publicando información y que son fundamentales en esta cadena, ¿no?, para que la transparencia realmente tenga un efecto transformador de nuestra democracia. Con lo cual, yo diría que nos olvidemos del número de actores, que nos olvidemos del número de usuarios, porque eso solo nos lleva a la frustración. La mayoría de gente jamás se va a meter en un portal de transparencia. La mayoría de personas jamás va a hacer una solicitud de acceso a la información, pero da igual, porque los que sí la hacen son los que hacen que las políticas de transparencia tengan ese efecto, ¿no? Otra de las cosas que ha dicho Oli, que me parece muy importante, es el tema de las reticencias. Lo de las reticencias es maravilloso. Es apasionante a todos los niveles, dentro de la administración, dentro de los partidos políticos, dentro de las organizaciones no gubernamentales. Da igual dónde te metas, siempre te van a intentar decir que no. Te van a frenar, porque hay un miedo que es totalmente razonable, y lo ha explicado Oli, ¿no? Porque uno siempre cree que va a pasar algo cuando publica datos. La realidad es que no pasa nada. Uno de los datos, y es verdad, en la mayoría de los casos no pasa nada. Vale, OK Diario publica que Pablo Iglesias ha ido de fiesta. ¿Qué? ¿Quién lo va a leer? ¿No? O sea, quiero decir que... No, pero es que... No, pero, sí, pero no pasa nada. Es decir, mira, una de las políticas de transparencia que está más extendida por todo el mundo porque forma parte, es una medida anticorrupción fundamental, es la publicación de la declaración de bienes de diputados, concejales. Es morbo puro, o sea, la gente quiere saber si tienes o no tienes barcos, si tienes o no tienes pisos, pero la realidad es que en España, gracias a Dios, hay países donde sí es un problema por una cuestión de seguridad, pero en España la realidad es que más allá del morbo no tienen unas consecuencias más allá del artículo al día siguiente de estos son los 5 ministros que tienen más dinero. Ya está, hay un recorrido que es muy... Sin embargo, como medida de lucha contra la corrupción, ha demostrado ser fundamental, porque tú publicas la información de lo que tienes cuando entras y lo que tienes cuando sales. Y eso nos hace entender si ha habido, por ejemplo, un enriquecimiento injusto. Quiero decir que son ejemplos de cosas que yo cuando estaba en el gobierno y durante 4 años publicamos, y ahora os lo contaré, muchísima información que no querían publicar porque daba mucho miedo, pero que acabamos publicando y no pasaba nada. Publicidad institucional, por ejemplo, es un tema, ¿no? ¿Cuánto dinero le damos a los medios de comunicación? Bueno, pues es que hay una ley de publicidad institucional que en la Comunidad de Madrid se pasan por el forro, pero y en el Ayuntamiento de Madrid actualmente también, que es muy sencilla, que establece que hay que hacer un reparto de la publicidad institucional normalmente pues en términos de audiencia, ¿no? Y si cumples con eso, pues bueno, te pueden criticar más o menos, pero ahí está, ¿no? Entonces yo creo que hay que perderle miedo a la transparencia, porque las consecuencias normalmente no son negativas. Y es más, hay mucha gente que dice, y esto hay que cogerlo con pinzas, lo de si no lo puedes publicar es que no lo puedes hacer. Con esto quiero decir que hay un ámbito que es el ámbito de lo público, donde efectivamente todo debe ser público. Es decir, este ayuntamiento en Tres Cantos tiene que poder publicarlo todo, y si no lo puede publicar es que no lo puede hacer. Otra cosa son los partidos políticos, que es verdad que bueno, pues no tienen las mismas obligaciones en materia de transparencia, y el ejemplo que ponía Oli, pues es verdad, si tú no tienes por qué publicar dónde ha ido el taxi, y además también por una cuestión quizás casi de seguridad. Pero bueno, o sea, quiero decir, eso son premisas desde las que tenemos que partir, ¿no? Las políticas de transparencia, y con esto también empiezo a contaros un poco brevemente, de verdad, la política de ayuntamiento que pusimos en marcha en el ayuntamiento, tienen que partir de la base de que todo lo que tienen las instituciones públicas es público. Esto es así, de sencillo, porque la ley de transparencia contiene las herramientas necesarias para proteger cualquier interés legítimo, y lo vamos a ver. Cuando llegamos al Ayuntamiento de Madrid, que fue en 2015, era el año que entraba en vigor la ley de transparencia que se aprobó en 2013 para los ayuntamientos, con lo cual cuando llegamos no se había hecho nada.
la ley de transparencia que se aprobó en España, se aprobó con muchos problemas, con muchas debilidades que hacían de esa ley que no fuera tan garantista como debía, ¿no? Entonces nosotros intentamos, que no lo doy yo con esto, crear un sistema de transparencia que fuera eficiente y que asegurara la trazabilidad de las decisiones públicas. Esto a nivel estatal no se había contemplado con la ley que se aprobó en 2013, pero nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo. La herramienta que tiene cualquier administración pública en España es que puede ir tan lejos como quiera en materia de transparencia. La ley del 2013 es débil y no es muy garantista, pero puedes llegar donde quieras. Con tus competencias puedes ir donde quieras. Los ayuntamientos pueden publicar toda la información de las competencias que desarrollan. Limpieza, urbanismo, contaminación, todo, absolutamente todo. No hay ningún límite que te establezca la ley estatal. Los límites que se han establecido, dale, por fin, gracias. Los límites que se han establecido podemos también intentar solventarlos. Cuando nosotros establecimos el sistema de transparencia, este mapa nos servía para decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que toda la información esté disponible, ¿no? A través del derecho a acceso a la información, que el que quiera pida información y que sea muy fácil. Que no tengas que dar tu DNI, que no tengas que dar explicaciones. Con un mail te contestamos. Con un portal de transparencia que fuera exhaustivo. Uno de los miedos que siempre se tiene y se ha tenido con la transparencia es nos va a caer una cantidad de solicitudes de acceso a la información que vamos a ser incapaces de gestionarlo. Esto no ha pasado en ningún país del mundo, pero bueno, puestos a tener miedo, vamos por ahí y así limitamos un poquito el acceso, ¿no? Si tú tienes la información publicada proactivamente, lo único que tienes que hacer es contestar con un link. No tienes que preparar información. Es más, te vas a quitar a mucha gente que ya conoce dónde está la información y no te va a preguntar, ya la tiene accesible, ¿no? Lo mismo con el portal de datos abiertos. Hay gente que quiere directamente poder explotar los datos de la administración, descargarse un Excel, el ejemplo que os ponía antes de los bancos de la ciudad, para poder explicar cualquier cosa, ¿no? En Madrid, cuando estábamos gobernando, a nivel periodístico, por ejemplo, se utilizaron los datos del Ayuntamiento de Madrid pues para mapear la limpieza de Madrid, se hizo una aplicación de las terrazas de Madrid, donde tienes una terraza más cercana para tomar una cerveza. El caso de los bancos también es así, el caso de servicios públicos accesibles para gente con problemas de movilidad que necesite acceder a un baño público accesible o privado. Los datos abiertos nos pueden servir para muchas cosas. Ponerlos a disposición te facilita que la gente mejore los servicios públicos. Y luego, la parte más exótica que no ha hecho prácticamente ninguna administración en España fue la parte de la toma de decisiones, ¿no? Publicar cómo se están tomando las decisiones. Ahí la ley de transparencia no ha entrado, es hacia donde están avanzando más las políticas de transparencia más vanguardistas a nivel global, que quiere decir todo el tema de la transparencia del lobby, la transparencia de las agendas, la huella normativa, quién interviene y de qué manera, ¿no? Os pongo un ejemplo muy breve. Cuando se están tramitando leyes, los diputados, los concejales se reúnen pues con actores relevantes en la materia, ¿no? Pues yo cuando aprobamos la ordenanza de transparencia me reuní con las ONGs de transparencia. Estas ONGs me mandan documentación y esa documentación acaba formando parte del texto legal que yo apruebo. Nos parecía importante que a través de la huella normativa publicásemos esa información para que la gente entienda en qué se basan nuestras decisiones, ¿no? Y si se basan o no en un interés general. Un ejemplo, no sé si recordáis, la ley esta del impuesto al sol, que ya hace muchos años se aprobó en España. El diario.es publicó un informe que le había enviado, ahora no recuerdo la verdad qué empresa eléctrica fue, diciendo cómo, UNESA, cómo tenía que ser exactamente el articulado de esa ley. Y entonces, cuando uno tiene acceso a esa documentación, se puede plantear si la decisión que se ha tomado pensando en el interés general o se ha tomado pensando en un interés particular. Entonces, bueno, este mapa de la transparencia fue lo que pusimos en marcha a través de la ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
hicimos una ordenanza para que fuera un sistema que fuera irreversible. Y la pregunta es, ¿ha sido irreversible? Ha llegado otro gobierno ahora, no pensábamos que fuera a ser tan pronto, pero llegó. Y no han dado marcha atrás, es verdad que no han avanzado y es verdad que hay cosas como el registro de lobbies, donde se publica la gente, quiénes son las personas que se reúnen y toman decisiones en el Ayuntamiento de Madrid, aparte del propio gobierno, lo tienen abandonado, pero la mayor parte de las cosas que pusimos en marcha no han dado marcha atrás. Y esto es una cosa que pasa a nivel global. Es muy difícil dar marcha atrás en materia de transparencia porque tiene muy mala prensa. Quiero decir, que yo sepa, se ha hecho en Hungría, pero bueno, a ellos ya les da igual todo. Entonces, yo creo que realmente merece la pena, ¿no?, poner en marcha ese tipo de mecanismos que nos aseguren que podemos tener la información disponible. Creo que no hay que tener miedo. Creo que hay herramientas que se pueden copiar. Las del Ayuntamiento de Madrid, es verdad que había un equipo grande. ¿Cómo se hace en ayuntamientos más pequeños? La Federación Española de Municipios y Provincias tiene tanto ordenanzas tipos que se pueden copiar, portales de transparencia que se pueden exportar. El propio Ministerio de Administraciones Públicas también tiene herramientas disponibles para implementarse. O sea, el que quiere puede y están a disposición porque se puede copiar gratuitamente. Lo que pasa que es verdad que hay que tener una voluntad política que, como ha dicho Oli, cuando está hay que mantenerla y muchas veces uno cree que está y realmente no. Efectivamente, el gobierno más progresista de la historia está a la altura del resto de gobiernos que le han precedido o, si no, peor en materia de transparencia. Desde luego no ha habido ningún avance. Recurren sistemáticamente las decisiones que toma el Consejo de Transparencia. Está infradotado el Consejo de Transparencia, con lo cual hay mucho camino por recorrer, ¿no? En la Comunidad de Madrid pasa un poco igual. Se aprobó una ley de transparencia que nos sitúa en un lugar mejor del que estábamos, pero es un gobierno que tiene cero intención de implementarla al completo, de darle los recursos que necesita el Consejo de Transparencia y de seguir desarrollando una política de transparencia que tenga unos resultados más tangibles para el día a día de los ciudadanos, ¿no? Así que nada, muchas gracias y disponible para vuestras preguntas. Muchas gracias, Victoria, por tus aportaciones y por la buena práctica que nos has traído aquí del Ayuntamiento de Madrid, como en la legislatura de Manuela Carmena hubo un impulso a estas cuestiones de transparencia que efectivamente, por suerte, queda mal echar para atrás, pero hay gente que no le importa quedar mal y lo hace, ¿no? Entonces, es una cuestión que al final todo lo que se impulsa, ¿no? Y en este caso, ¿no?, cuando hablamos, y al principio cuando he introducido la jornada, hablaba, ¿no?, de la mala praxis. Me ha encantado escucharos a los tres, porque realmente se podrían hacer tantísimas cosas en positivo, se podría hacer tan transparente, y luego realmente lo que falta no son los medios, lo que falta es la voluntad, porque medios hay. Y efectivamente, si no se tiene la voluntad, es porque a lo mejor lo que se tiene que publicar no se puede hacer, ¿no?, que lo decía Victoria, ¿no? Porque si tú realmente tienes una buena gestión y tienes una serie de decisiones fundamentadas en criterios técnicos solventes, no tienes que tener ningún miedo a publicar esos datos y que sean accesibles a todo el mundo que los quiera consultar, ¿no? Entonces, aquí en el municipio, ¿no?, en Tres Cantos, aterrizando todas estas cuestiones, el hecho de traer esta jornada también ha sido por una preocupación que tenemos en el municipio, y es precisamente todas las noticias de prensa, y no solamente noticias de prensa, sino que estas noticias están avaladas por cuestiones que son fácilmente accesibles al portal de transparencia si tienes el tiempo para dedicarle, como decía Alberto, porque no es fácil perseguir todo esto. Hay que tener unos mínimos conocimientos que te permitan y el tiempo para poder analizar las licitaciones públicas, ¿no? Pero sí que sabemos, porque lo hemos estudiado, ¿no?,
que se han dado declaraciones públicas, por ejemplo, de contratistas, de contratos que iban a salir licitados y ya había cargos políticos de este municipio anunciando quién iba a ser la persona que se iba a adjudicar el contrato, antes de ni siquiera empezar el proceso. Ha habido declaraciones, ¿no?, de la oposición, ¿no?, en este caso, ¿no?, de afirmaciones como que se ponen funcionarios y funcionarias que van a decir que sí a lo que se le propone, ¿no? Y hablo de poner, no hablo de ganar un concurso o una oposición, ¿no? Se habla también y se puede comprobar con pliegos dirigidos, porque cuando tú sabes a quién vas a adjudicar antes de plantear un contrato público, pues evidentemente los pliegos los moldearás para que sea esa persona o esa empresa la que se va a llevar el concurso público. Hay un abuso, es evidente, un abuso de contratos menores que llega a unos límites muy escandalosos. De hecho, hay realmente problema para poder acceder a los contratos menores y hay una obligación de publicarlos cada 3 meses que no se cumple, ¿no? Con lo cual, no solamente se abusa, sino que también no se cumple la obligación de publicarlos, ¿no? Entonces, por eso digo que todo esto, lo que habláis, suena a años luz de la realidad que vivimos en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, por no decir en la propia comunidad, gobierno autonómico. También hay contratistas menores recurrentes año tras año y hay incluso empresas que se están llevando en torno al una única empresa se está llevando en torno al 64% del presupuesto municipal de urbanismo, una única empresa. Entonces, si ahí investigamos, veremos que hay muchas cosas que no interesa sacar públicamente y si no se saca es porque no se puede sacar, porque no hay otro motivo. Hay ayuntamientos, hay instrumentos, incluso ayuntamientos con muchísimo menos recursos que el de Tres Cantos tienen accesibles instrumentos, tienen accesibles plataformas por parte de la Federación Madrileña de Municipios para poder ser transparentes, por lo cual lo que podemos concluir es que si no se quiere en municipios que tienen recursos es porque no se quiere, como es el caso, por desgracia, de Tres Cantos, y es lo que queremos cambiar, y es lo que queremos, porque sería una de nuestras grandes apuestas, sería desde el principio hacer una gestión transparente y una gestión pública, teniendo en cuenta procesos de gobernanza y participación, porque lo que no se puede hacer es gobernar de espaldas a la ciudadanía, desatendiendo las demandas y atendiendo demandas de unos pocos en perjuicio del bien común. Y eso es lo que nosotras, como Tres Cantos, como Más Madrid Tres Cantos, es lo que queremos traer a este municipio. Mucha más transparencia, mucha más gobernanza y mucha más participación. Sin más, voy a dar palabra a las personas que estáis aquí, que queréis hacer alguna consulta a cualquiera de los ponentes que hemos tenido la suerte de tener esta tarde aquí. No sé si desde del otro lado pueden preguntar. ¿No se puede? No se podría. Está abierto el chat de YouTube. Ajá. Pendiente. Vale. Sí. Vale. Pues, ¿alguna persona de las que estáis aquí tenéis alguna pregunta, una cuestión que queráis comentar? Espera, el micrófono. Espera, Javier, que si no... Constatar lo que tú dices aquí, Teresa, de Tres Cantos, que es igual pues en muchos municipios. En el mío de Paracuellos de Jarama es así. Lo que has dicho, los contratos menores, pues eso es un saco ahí que muchas veces, lo que ha explicado Alberto, ¿no? Son legales, sí, están bien, sí, pero tú sabes que ahí detrás hay cosas que no puedes demostrar, ¿no? Luego también en nuestro ayuntamiento, por ejemplo, en cuanto al acceso a la información, nosotros hemos tenido problemas como grupo en acceder a información, ¿no? Porque, bueno, no sé, que nosotros consideramos que tú quieres hacer una investigación sobre algo, puedes acceder a la información y tienes que tener derecho a que esa información, tenerla para luego un posterior análisis, ¿no? Para poder hacer un poco la acción política de tu grupo. Pues eso, se te niegan las fotocopias porque no las has pedido en la petición, ¿no? Y cosas así, como que unos alegan como de que defectos de forma en las peticiones para obstaculizar tu acción, ¿no? Y luego también que en aras de la transparencia también existe, si tú crees que tienes razón y continúas con los procesos y llegas al proceso judicial y lo pierdes porque
pues no sabría decir por qué, porque dices, vamos a ver cómo lo voy a perder si estoy diciendo la verdad, ¿no? Y encima tienes que pagar las costas y que estamos nosotros ahora mismo en eso, ¿no? Entonces, supone para el grupo un perjuicio, ¿no? Que no poder pues demostrar ante todos los votantes y todos los ciudadanos de tu municipio, ¿no? que realmente ahí está pasando algo. Son todos obstáculos. Lo de la transparencia, bueno, queda un camino por andar muy largo, ¿eh? Sí, sí, sí. En todos los municipios, yo creo, grandes y pequeños. Sí, en la propia comunidad siempre hay un obstáculo a la hora nosotros, por ejemplo, en la oposición de la Comunidad de Madrid nos obstaculiza nuestra propia labor porque nos cuesta mucho acceder a la información. El portal de contratación de la Comunidad de Madrid cada 2 por 3 está colgado, no se puede acceder a determinados contratos, como dice Alberto, a veces hay cosas que estaban y no están. O sea, es todo un manejo que digamos que si, como yo digo, si tuvieras tu conciencia tranquila, no tendrías que ocultar cosas, ¿no? Cuando te planteas que te cuesta tanto, y fíjate a nosotros que somos personas que estamos haciendo una oposición, vosotros también en Paracuello, nos cuesta acceder, imaginaros para un ciudadano o ciudadana que diga, pues voy a mirar este contrato. Y no solamente eso, y es muy importante lo que ha dicho Alberto, que limita la concurrencia abierta, es decir, y lo sabemos porque aquí nos lo han dicho, hay muchas empresas que no se van a venir a presentar nunca aquí, en Tres Cantos en concreto, porque saben que ya está dado las cosas. Entonces, eso está limitando la capacidad de gestión y la oportunidad a que vengan proyectos y empresas nuevos y solventes y con unas ideas y una creatividad y no siempre los mismos. Entonces, todo esto, claro, lo que hace es limitar la oportunidad y limitar el gobierno, ¿no? Y las oportunidades de la gente y de gestionar de una forma mucho más óptima, porque estás limitando la posibilidad de ofertas económicas mejores, la posibilidad de proyectos mejores y de empresas también muy solventes, aparte de ser algo claramente en contra de lo que es la libertad, ¿no? y que los procesos tienen que ser abiertos, públicos y de libre concurrencia, cosa que se limita continuamente, ¿no? Entonces, bueno, la excusa siempre de, no, es que tengo que sacar menores porque no me da tiempo. Es que una buena contratación y una buena transparencia implica una buena planificación. Tú tienes que ser capaz de planificar tu contratación, primero, porque como entidad pública te facilita la gestión, pero es que también le está dando información hacia afuera de planificación a las empresas que quieren colaborar contigo. Entonces, si tú haces esa buena gestión y esa buena planificación, estás facilitando que empresas muy solventes se puedan presentar y no estar siempre manejando las contrataciones entre las mismas empresas, ¿no? Exactamente. Si llegamos ahí algún día, yo creo que nos gustaría hacerlo, es lo de los lobbies de, ¿cómo lo has llamado? Eso, la huella normativa, ¿no? El publicar cuando haces una cosa, por qué lo has hecho, quién ha intervenido y qué te ha llevado a tomar esas decisiones, ¿no? Que eso traería un poco a la gente a interesarse un poco por la política, ¿no? Y quitaríamos el mantra de que todos los políticos son iguales, ¿no? Que pues que no, se puede hacer de otra manera y la transparencia yo creo que es pues una de las cosas que puede atraer a los ciudadanos otra vez hacia la política, ¿no? Que vean que pueden participar y sobre todo que eso que se puede seguir en un proceso de esto hemos llegado hasta aquí porque a ver ha intervenido fulanito y que ha dicho y se ha aportado no sé qué. Eso yo creo que es muy interesante y aporta muchísimo valor al fin que se quiera conseguir, ¿no? Al proceso público. Fíjate, lo que debería de ser, ¿verdad? Y lo que en la realidad ha sucedido aquí en este municipio es que hay determinados informes que han llevado a la reparación de una instalación que ha costado muchísimo dinero. Ese informe de que supuestamente esa instalación estaba en mal estado ha desaparecido misteriosamente del expediente. Fíjate la diferencia entre tener una huella normativa que permita a cualquier ciudadano acceder a los pasos que han llevado a tomar una decisión, a que desaparezcan informes que justificaban supuestamente una obra que ha costado muchísimo dinero y ese informe que lo justifica desaparece de un expediente y no se encuentra, ¿no? Y lo pides y te dicen que no es tu competencia, ¿no? Desde la Asamblea también hacemos peticiones de información y siempre se nos dice, no, es que eso es una cuestión del Ayuntamiento y las personas de la oposición del Ayuntamiento tampoco tienen fácil el acceso a esa información, ¿no? Pero fíjate qué diferencia, ¿no? De que sea accesible a que desaparezcan cosas que no interesan, ¿no? Paradas que se han parado por la razón exacta, no la podemos encontrar. Esto no se continúa por esta razón. Preferimos hacer en otro sitio lo mismo, pero otra cosa. Pues, ¿por qué no continuamos esto?
porque es muy grande, porque es muy costoso, porque está mal diseñado, no hay ninguna razón que tú puedas leer. Se ha abandonado por esto, ¿no? Eso es muy importante. Un factor fundamental es el miedo que decía Victoria, ¿no? El miedo a qué. Si tienes miedo es porque hay algo. En ese caso es el miedo a que te pillen robando. Creo, Totalmente, sí, totalmente. O levantar acera y volver a ponerla, y pues si esta acera se arregló ya, ¿y por qué se ha vuelto a levantar? No se sabe, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones... Cosa que también hace un poco de referencia en este sentido también a lo que comentaba Alberto, ¿no? Al final, la debilidad de las instituciones. El Consejo de Transparencia tiene un déficit importante, que es el de la capacidad sancionadora y otro tipo de... Es decir, aparte de todo lo que has comentado, es decir, la posibilidad de establecer mecanismos de control mucho más efectivos. Por otras circunstancias, conozco además a un alumno que tuve que en Melilla, que yo no sé la cantidad de denuncias que llevaba al Consejo de Transparencia, se gastó de su propio dinero por temas además, y claro, llega un momento que eso no lo soporta ningún particular, pero al final lo que refleja es que incluso el Consejo de Transparencia, resolviendo a su favor, no tenía ni siquiera mecanismos para obligar la ejecución. Entonces, claro, hay una debilidad importante desde el punto de vista del refuerzo del refuerzo institucional, al final, de una institución clave para el equilibrio democrático, en este sentido, que es la parte de control. No solamente es la separación de poderes, sino el equilibrio de controles en este sentido de supervisión, porque además lo que comentaba, ¿no? Que cuando te observan, al menos noto que me observan, y ya que me observan voy a intentar hacerlo medianamente en condiciones, ¿no? Esa sensación, ¿no? de sentirse supervisado por la sociedad y supervisado por otro tipo de instituciones, para velar, no para velar nada extraordinario, sino para velar los principios constitucionales y elementos y los principios democráticos, que es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de cosas tan etéreas como mundanas como otras y tan raras. Sí, al final, de todas formas, lo que sí que está demostrado, y en España es un caso, uno de los últimos casos, cuando se aprobó la Ley de Transparencia en España en 2013, éramos el único país de Europa, junto con Malta y Chipre, que no tenía una regulación de transparencia. Entonces, realmente estamos mucho mejor de lo que estábamos antes de ese momento, incluso teniendo una ley con muchísimas deficiencias. Una de las más importantes, efectivamente, la falta de independencia y de recursos y de funciones del Consejo de Transparencia. La mejora ha sido exponencial en todos los ámbitos. Y yo me acuerdo cuando en 2010 hablábamos con los periodistas para decirles que tenían que pedir información a las instituciones, era una cosa que es que la mayoría se reía bastante, decía, pero si es que no voy a conseguir nada, ¿no? Antes el periodismo estaba únicamente basado en tus fuentes, porque necesitabas de esas fuentes para conseguir información. Ahora mismo la Ley de Transparencia permite modificar también la agenda pública, en el sentido de que uno puede hacer sus investigaciones sin necesidad de una filtración, sin necesidad, ¿no? Con mayor o menor dificultad según el ámbito, porque en España el derecho de acceso a la información es desigual según la comunidad autónoma, según el municipio, igual que la sanidad, igual que cualquier otra cuestión, ¿no? En un estado tan descentralizado, pero la realidad es que estamos muchísimo mejor, y la realidad es que con poco que podamos mejorar en transparencia, por una ley que no es la mejor, hemos mejorado muchísimo, y quedan cosas tan importantes como, por ejemplo, y ahora se está hablando mucho del tema, los archivos históricos, ¿no? El poder desclasificar información. Eso es una cosa que en España sigue siendo una asignatura pendiente, y está estancada, ¿no? Y es tan importante para entender nuestra historia, y eso también es transparencia, ¿no? Y en muchos países que salieron de dictaduras, una de las primeras leyes que se aprobaron eran las leyes de transparencia, justamente para entender lo que había pasado, para no volver a cometer errores, por una serie de cuestiones, ¿no? Y yo creo que en España puede ser una de las asignaturas pendientes que tenemos más importantes en materia de transparencia. ¿Alguna persona en la sala que quiera comentar alguna cuestión, pregunta, comentario? Sí. Tenemos mucho por delante, muchísimo por delante, porque en el 2013
se publica y se aprueba la ley de transparencia, pero fijaros que estamos hablando de que la luz ahuyenta el clientelismo y ahuyenta la corrupción, o al menos, eso digo, ahuyenta, es decir, asusta, eso de que uno se vea observado, como yo ahora, que estoy siendo observado, evidentemente implica intentar hacerlo bien, ¿no? Y de acuerdo a las leyes. Pero fijaros que en realidad a veces nos olvidamos de esto que decía María José, ¿verdad? María José, de la debilidad institucional que acompaña todavía a este país. Creemos que somos un país comparable a países del centro de Europa y llevamos un retraso tremendo. Lo decía con respecto a la Ley de Transparencia 2013, y fijaros que yo leyendo un libro de Joaquín Bosch, que sabéis que es un juez muy conocido y que sale mucho en la televisión, y que tiene un gran libro gordo, que es Pasado y presente de la corrupción en España, y hace un repaso de la historia de la corrupción en España desde hace 100 años. Y yo me quedé sorprendido leyéndolo, no acabo de terminarlo ahora, que delitos como el delito de tráfico de influencias, es decir, que los personajes públicos, las autoridades públicas, utilicen sus cargos para hacer tráfico de influencias, pues yo me sorprendí muchísimo que ese delito ha entrado en la normativa penal española en el año 1995, es decir, ayer mismo. Y el delito de financiación ilegal de los partidos ha entrado en el Código Penal en el año 2015. Es decir, que el asunto es que estamos todos muy indignados, muy sensibilizados, y pensamos que ya hemos hecho todo el recorrido que se puede hacer. Lo cierto es que nos queda mucho recorrido por hacer, lo que evidentemente vamos a encontrar muchísimas resistencias, porque si no hay transparencia, si no hay luz, es como se ha dicho aquí, es porque hay grupos de ciudadanos, grupos de interés económico, que tienen especial interés en que no haya transparencia. Y luego solamente apuntar una idea. Es muy importante pensar que no hace falta que, como decía la compañera del Ayuntamiento de Madrid, Anderica, que todo el mundo vaya a ir al portal de transparencia. Con que vayan los medios de comunicación y los periodistas y tengan acceso, pues vamos a conseguir muchísima mejora en la gestión pública y sobre todo de los recursos públicos. Es importantísimo reducir esas cifras que según organismos internacionales lo que está en la oscuridad es muy difícil de medir, por lo tanto esas cifras son siempre aproximadas, pero 40.000, 30.000, 60.000 millones, incluso en la cota más baja 30.000 millones, con que lo dejásemos en 10.000 millones, imaginaros lo que se puede hacer a nivel de administraciones públicas, municipales, autonómicas o estatales. En definitiva, acabamos de empezar. Creo que lo tenemos todo muy bien orientado, y lo que nos hace falta ya solamente es tener voluntad y estar en las instituciones. Muchas gracias. Bueno, si nadie quiere intervenir más, vamos a ir cerrando la jornada. Agradeceros a todas las personas que estáis aquí, a todas las personas que estáis en streaming, a los ponentes que, bueno, muchísimas gracias por venir hoy a Tres Cantos, y decir que desde Más Madrid Tres Cantos continuaremos profundizando y ahondando en la transparencia y en la gobernanza. Es una apuesta, es una línea clara de nuestro partido en Tres Cantos y en toda la comunidad, y seguiremos profundizando en ello y garantizando que las personas pueden ser empoderadas en el gobierno de lo público.